Bien, continuamos en esta maravillosa tarde bugueña con el ingeniero Jairo Humberto Castro Garay, que nos acompaña muy gentilmente hoy en este su programa Líderes por Voces de Occidente. Estábamos por allá en Fosca, Cundinamarca ahorita, ¿no? Sí, exactamente. Don Jairo, le digo yo a usted, don Jairo. Sí, don Jairo. Estábamos en Fosca, bueno, ¿y sus padres cómo se llamaban, don Jairo? Mis padres se llaman Víctor Julio Castro Morales y mi mamá María Oliva Garay Castro. Pero, se casaron por allá en el año 1947. Mi hermano mayor, Gilberto Alonso, nació el año siguiente y después año tras año prácticamente casi que nacimos uno a uno. Fuimos 10, dos fallecieron pues bebés. Y el mayor falleció cuando estaba cumpliendo 29 años. ¿Algún accidente? No, una enfermedad renal. Ya. De pronto mal manejada la mezcla entre antibióticos y alcohol. El hombre siguió. Un muchacho alegre. No ha llevado la alcohol, pero sí tenía una vida muy alegre, es una persona muy especial. Los que no van a durar son personas especiales. Ya. Y él tenía una cantidad de amigos excepcional, su comportamiento, sus relaciones. ¿Y cuántos años le llevaba él a usted? Un año. Eran del mismo parche, pues, o sea. Sí. No. El hombre del que conseguía a las muchachas, usted iba ahí de... En realidad sí. No se puede desconocer la realidad. Bueno, y con doña Daisy, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo se conocieron? ¿Fue aquí en Buga o dónde se conocieron? No, con ella nos conocimos, ellos llegaron a vivir cerca a nuestra casa paterna. ¿En Fosca? No, en Bogotá. Nosotros llegamos a Bogotá en el año 1955. Sí, el Dorado, la época del Dorado. Exacto, hice mi primaria ya en Bogotá, mi secundaria, y cuando estaba arrancando, terminando el bachillerato, la conocí. Ya, llegó de vecina. Sí, y le echamos mano. Usted se fue asegurando de una vez. Bueno, ¿y sus padres a qué se dedicaban? Mi padre en el campo, pues mi abuelo tenía fincas y entonces tenían cultivos. Eso realmente, cuando se decidió partir, prácticamente casi que eso se perdió porque ellos tuvieron que vender a precios muy bajos. Por el tema de la violencia. Por el tema de la violencia. Llegamos a Bogotá y eso dio pues para comprar una casa allá en ese barrio y allá viví, en el barrio Las Cruces. Ya. Y allá vivíamos en una casa grande que compró mi abuelo, 7 matrimonios. ¿Una pensión? Tenía un pequeño apartamento cada uno, pero una cosa mínima, era pues cocina, básicamente alcoba y un ligero comedor. ¿Y en ese momento esa casa es de ustedes todavía? En este momento es de un tío, ya la amplió y ya la tiene en una condición diferente. Pero fue muy grato realmente vivir con, yo creo que éramos por ahí 40 primos en esa casa. Llegar a Bogotá nos acercó mucho, porque pues vivíamos prácticamente todos juntos. ¿Todos los hermanos se fueron para la misma casa? O sea, don Víctor y sus hermanos. Los 6 hermanos de mi papá vivían en esa misma casa y vivía mi abuelo y mi abuela. Con los solteros, con los hijos solteros, que ya llegaron 3. Pero entonces, una persona que sabe del campo, que es del campo, cuando llega a la ciudad, ¿qué se pone a hacer? En el caso de don Víctor y su abuelo. Esas personas se rebuscaron. En esa época no era tan difícil, tal vez ellos llegaron y encontraron trabajo en obras públicas del distrito. Pero como obreros, pues. Sí, claro, como obreros rasos. Y entre todas esas personas viviendo en esa casa había una solidaridad, cosa tan especial que uno aprende cómo funciona una familia. Todos los Castros. Todos los Castros se daban la mano cuando faltaba el desayuno en una de esos 7 cuartos, en el siguiente estaba. Vivimos una vida, los primeros 10 años.
muy compartidos ahí, con serias dificultades económicas y digamos de espacio, pero todo eso lo llenaba esa convivencia tan especial. ¿Eso fue formación para usted también? Desde luego. ¿Qué valores rescata usted de esa época? No, uno ve primero que todo el concepto de responsabilidad que tenían mis padres, sus hermanos, personas pues, que con poca formación pero tenían muy claro su compromiso con su familia, su compromiso social, sí, su respeto por las instituciones, por los principios, por los demás. Nosotros no llegamos a un barrio sano, bien hubiéramos podido terminar. ¿El barrio era pesadito, el barrio? El barrio tiene enseguida tenía un sector muy pesado. Pues ahí estaba el Cartucho, cerca del barrio, ¿no? No, ese está un poquito lejos. Es un barrio Las Brisas donde se hospedaban realmente gente que no cumplía una buena función social. Ajá. Se rebuscaban de una u otra manera. Nosotros estábamos en ese medio, pero por encima de todo eso, el ejemplo de los taitas que tuvimos, de los tíos que tuvimos, nunca se nos pasó por la mente cambiar nuestra manera de actuar, nuestra conducta. Tuvimos enfrentamientos con esas personas, con los vecinos, con vecinos que no actuaban de esa manera y enemistades, pero las cosas eran bien claras. El respeto por las personas y por las cosas estaba por encima de lo que fuera. ¿Y todos los primos mantuvieron esa línea de conducta o algunos sí, se les vio? No. Nada. No, ninguno. Yo creo que éramos más de 30 muchachos, entre niñas y niños, ya jóvenes de 14, 15 y 16 años, y todo el mundo o estudiaba o trabajaba, pero alguien que fuera a tener el sentimiento por pegar ajeno no se vio en la familia ni. Eso es algo que valoro mucho y quiero, y ojalá uno pudiera proyectar ese deseo de respetar a los demás. ¿Cuál puede ser la clave para eso? La formación que le dan a uno sus papás. ¿Pero en qué consistía la formación? O sea, el ejemplo, yo diría que el ejemplo. Ellos, ¿había también castigo? ¿Había...? Sí, claro, corrección. Eso, corrección. Una corrección. No el juguete limpio, es que se acostumbraba mucho, no. Yo realmente, una vez recuerdo que mi papá me metió un empujón, sí, porque hice algo pues, que cuando no estaba bien. Él se dio un machacón con el martillo y entonces yo me quedé mirando a los ojos a ver si él iba a llorar, porque yo era un niño. Entonces me dijo, pendejo, quítate de ahí. Ese tipo de cosas lo forman a uno. ¿Cuántos años tenía usted? Yo creo que yo era un peladito por ahí de 6 o 7 años. No, y mamándole gallo a don Víctor. Sí, sí. No, yo trabajando y yo pensando. Pendiente de ver para si lloraba para mamarle gallo. Ah. No, para reírme, no sé, como niño, pero uno lo que veía era que lo que le pasaba a papá le podía pasar a uno y uno aprendía de papá. Pero entonces, el ejemplo que le daban no solamente sus padres, sino sus tíos. El entorno familiar. Y la unidad. Sí, mucha solidaridad. ¿Cómo se hace para rescatar esos valores en este momento? Porque ve uno que las familias son un poco más desunidas, que la mujer trabaja, el hombre trabaja. ¿Cómo se podría lograr eso ahora? Yo creo que algo que mencionaba ahora, definitivamente la razón de ser del ser humano es la familia. La familia no se puede dejar perder. La sociedad tiene que voltear nuevamente a que la familia tome el verdadero valor, a que los hijos reciban ejemplo de papá y mamá, a que la responsabilidad de papá y la mamá busque la formación del hijo, no el abandono como a donde desafortunadamente hemos llegado. Es un ejemplo pues, que hemos recibido en países desarrollados, pues yo diría que entre comillas, porque donde se pierde la familia prácticamente se va perdiendo todo lo que tiene que ver con el respeto en esos países. Y va avanzando el consumismo, ¿no? O sea, se pierden unos valores y se cambian por unos antivalores. Exactamente. Y eso no se recupera hasta tanto no haya calor humano en el niño que está creciendo, que él sienta
lo que es amado, exactamente, y que lo que es bueno y malo lo tenga claro, se lo orienten en el momento debido. Pero un niño que se levanta solo viendo televisión, le queda muy difícil diferenciar entre el bien y el mal, y entonces fácilmente se confunde. Y en esa formación, don Jairo, que ustedes tuvieron tan linda, tan llena de valores, estaba también, me imagino, que Dios, la parte religiosa. Indudablemente, nosotros somos personas muy creyentes, respetamos los principios de nuestros hogares. Mi papá y mi mamá nos enseñaron a nuestra misa, a nuestra oración, nos pusieron a estudiar en colegios religiosos. ¿Y usted en Bogotá estudió en dónde? Yo estudié el bachillerato en un colegio de marianistas, de curas marianistas, el Colegio Interparroquial del Sur, muy buen colegio, solo tengo agradecimiento de la formación que me dieron en todos los aspectos. ¿Son marianistas como las marianas que hay aquí en Bogotá? Los marianistas es un grupo de religiosos españoles que se preocupan mucho por la formación de la juventud y tienen colegios. Uno era ese colegio, el Colegio Interparroquial del Sur, que aún hoy por hoy existe. Qué bueno, Jairo. Bueno, después de todas estas reflexiones increíbles, maravillosas y esa experiencia que tiene usted, don Jairo, pues ya vamos al siguiente corte musical. Vamos a escuchar El Barcino.